Que la gracia, que la gracia del Todopoderoso esté sobre tu vida y sobre los tuyos. Que su bien te sea favorable en este tiempo. Que su favor te cubra y te proteja de todo mal y de todo peligro. Que sus sombras te den la seguridad, la confianza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue oída, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y les rogaron, y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo fueron echados en la cárcel, sí, por predicar el Evangelio. ¿Sabe? Ellos no predicaban cualquier mensaje. Ellos predicaban de la ira de Dios. Y de manera consecuente le ofrecían a la gente la salvación en Cristo Jesús. ¿Pero salvación de qué? ¿O qué? De esa ira de Dios, del día de Yahvé, del día de Jehová, del día del gran juicio final. ¿Sabe? Ese día llegaría, y ese día llegará cuando todos tendremos que comparecer, como dice el mismo profeta Daniel. Todos tendremos que comparecer delante del trono del Dios Todopoderoso. Óigalo bien, así de sencillo. Así que el hecho de que mueras no quiere decir que ha terminado todo. Daniel lo dice así en el capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero ¿para qué son despertados? Dice,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, también eterna, para tormento eterno, dice Daniel. ¿Sabe? Este era el mensaje de la iglesia primitiva. De ese tiempo a este ha cambiado demasiado. La motivación por la cual la gente debía seguir a Jesús es porque vendría un juicio final. La razón por la cual la gente debe venir a Jesús es porque hay un juicio final. Y en ese juicio final, todos tendremos que comparecer, como dice Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación, tormento, sufrimiento eterno, también perpetuo, dice la palabra. Este era el discurso. Ahora el discurso es, venga que Cristo le va a prosperar, venga que Cristo le va a ayudar, venga que Cristo le va a solucionar sus problemas familiares. No, este no era el centro del mensaje, ni es el centro del evangelio. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué tiene que ver esto con esta palabra? Porque Pablo, Silas, aún Bernabé que no está en esta escena, Timoteo y Lucas, la iglesia primitiva hacía énfasis en la salvación que Cristo ofrecía de la condenación eterna, del juicio final de Dios. Sí, y por esta causa fueron echados en la cárcel. Bueno, cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las tormentas a tu vida, cuando llegan las dificultades, cuando aparecen los sin salidas, la pregunta es ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu reacción? Sabe, Pablo estaba predicando el mensaje de salvación. Estaba predicando a Cristo. Y en medio de su derrotero, de su andar, hizo libre a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Fue denunciado por esto. Lo echaron preso. Lo echaron a la cárcel. Pero ¿qué actitud tomó Pablo? Ahí está el punto. Dice la palabra, pero a medianoche. Oh, Pablo no se puso a buscar la lástima de nadie. No se puso a implorar misericordia de los hombres. No. Se humilló ante el Todopoderoso. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estaban en la cárcel y en esa prisión lo que hicieron en lugar de lamentar, en lugar de renegar, en lugar de blasfemar, de decir improperios, lo que hicieron fue humillarse delante del gran Dios y orar, clamarle a Dios. Claro, y en su clamor le adoraban, como dice la palabra, cantando himnos a Dios. Y era su clamor tan maravilloso y su canto tan precioso que todos los presos que estaban en la cárcel les oían adorar, alabar al Dios de los cielos. ¿Eres tú de esos, de esas, que cuando llega la tribulación adoras a Dios, clamas a Dios? ¿O cómo actúas realmente en medio de la dificultad, en medio de la tormenta? ¿Sabe el apóstol Santiago? En el capítulo 5, versículo 13 en adelante escribió, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Sí, cuando llega la tristeza, cuando llega el desasosiego, cuando llega la tormenta, lo que debemos es orar, clamarle a Dios. Oh, dice, ¿está alguno contento, alegre? Cante alabanzas. Sí, así de sencillo. Óigalo bien. Y aquí en este texto vemos los dos momentos. El momento de la tristeza por estar en la cárcel. Pablo y su equipo oran. Pero el momento del gozo y de la alegría. Qué contradictorio esto frente a la actitud que posiblemente usted y yo tomaríamos.
no estaríamos contentos, nos quedaríamos solamente en la franja, en el área de la aflicción. Sí, óigalo bien. Pero Pablo y su equipo no se quedaron simplemente en la aflicción, oraron. Y como tenían fe, sabían que Dios responde, no solamente escucharía su oración, sino que también la respondería. Y entonces cantaron himnos. Esto es salmos a Dios. Salmos de gozo, salmos de alegría. Qué maravilloso ejemplo de vida. Qué precioso esto. Porque ellos sabían que Dios intervendría. Sabían que Dios respondería a su oración. Sabían, tenían claro que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Mas al altivo mira de lejos, lo rechaza. Sabían que cuando alguien clama en el nombre de Jesús al Padre, el Padre oye. Y esto hace que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Óigalo bien. Y entonces, de repente, un de repente nuevamente en el texto bíblico. Esto es para exaltación y gloria. Los de repente de Dios lo trastornan todo, ¿sabía? A veces para destrucción, para juicio y otras para exaltación, pero aquí hay un de repente de exaltación. De repente un gran terremoto, de tal manera que todo se movía, los cimientos de la cárcel se sacudían, las puertas se abrieron, cayeron, las cadenas se soltaron, fueron rotas. Sí, está en la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay cadenas, no hay opresión humana ni espiritual que pueda atar, liar, atrapar, encarcelar a los siervos, a las siervas del Dios Altísimo. Puede que capturen, cautiven nuestra parte natural, biológica, humana, carnal, pero Cristo nos hizo libre. Así que no podrán encadenar nuestra alma y nuestro espíritu. Óigalo bien. Se derrumbaron las cadenas de la cárcel, cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron. Sí, y el carcelero creía que todos se habían escapado, se habían volado. Él se iba a matar, y ¿sabe por qué se iba a matar? Porque él era responsable con su propia vida por los prisioneros. Todo carcelero en aquella época era responsable con su propia vida si algún preso se le escapaba. Así de sencillo. Y en este caso no se trataría de uno, sino de muchos presos que estaban junto con ellos en la cárcel. Sí, mis amados, así es. Pero Pablo, dándose cuenta de lo que sucedía, gritó al carcelero diciendo, no te hagas mal, estamos aquí. Él pidió luz, descendió y con mucho temblor se humilló ante Pablo y ante Silas. Hizo una pregunta trascendental. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No preguntó qué debo hacer para prosperar, no preguntó qué debo hacer para tener ganancias, qué debo hacer para mejorar mi calidad de vida, qué debo hacer para esto, para aquello natural, material. No, preguntó qué debo hacer para ser salvo, porque Pablo estaba predicando la salvación, insisto, en Cristo Jesús, del juicio final. Sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta este hombre y la respuesta es inminente. Aquí es indispensable creer. ¿Alguien quiere ser salvo?
tiene que creer. Tiene que creer. Si no cree, es imposible ser salvo. Porque la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra dice que sin fe es imposible ser agradable a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer. Sí, sabes. Este hombre creyó. Este hombre creyó. Y su fe, en su fe arropó a su familia. Dice que todos los que estaban en su casa, sin excepción alguna, sin excluir ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes o niños, todos fueron bautizados, todos dieron ese paso de fe, todos aceptaron y recibieron a Jesús. Hoy en las iglesias se cree que con simplemente hacer una oración donde le abren el corazón a Jesús, con eso es suficiente. No, es necesario proceder al bautismo, porque el bautismo es un testimonio visible, público, de la fe en Cristo Jesús. Testimonio para la congregación, para la comunidad, para la tierra, pero también un testimonio en los cielos, porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Todo aquel que realmente se ha arrepentido procura de manera inminente y sin demora el bautismo. No busca peros. Si la mujer no se quiere casar con él, entonces simplemente se separa y se bautiza. Si el hombre no se quiere casar con ella, lo hace a un lado y se bautiza, porque más importante que cualquier cosa es la salvación que Cristo nos ofrece. Sí, óyelo bien. Por eso Jesús lo dijo: si tu mano te es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo, arráncalo, porque mejor te es entrar en los cielos sin ese marido, sin esa esposa, incrédulos, impías, que con ellos juntos sea echado en el fuego del infierno. Sí, en el fuego del infierno. Yo no sé si lo estás cantando, pero es importante saber que estos hombres, esta familia se convirtió porque Pablo y Silas dieron un testimonio de lealtad a Cristo. Tiene que haber coherencia entre lo que usted y yo profesamos y predicamos y lo que vivimos. Hay una coherencia total. Sí, Pablo no se escapó, ni Silas, y ayudaron a que los presos también se quedaran allí. Esto era inusual. Este hombre dijo: verdaderamente en estos hombres hay integridad. Y el Dios de ellos es el Dios que hay que conocer para actuar así realmente. Este hombre se convirtió realmente con toda su familia, gracias al buen testimonio de Pablo y de Silas. No ceses de predicar el mensaje. No ceses de provocar que hombres y mujeres se acerquen, familias enteras, se arrepientan y busquen la presencia del Dios vivo y se bauticen y procedan a la salvación. Acepten la salvación que Cristo nos ofrece. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.